en un solo cuerpo y ser agradecidos. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque a través de ella siempre nos instruyes, nos enseñas, nos diriges y nos guías para, Señor, bien vivir en este mundo. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ahí está nuestro texto. Todos son bienvenidos a la reunión de esta mañana. Domingo 21 de septiembre del año 2025. Todos son bienvenidos. Estamos en nuestra serie Colosenses, la suficiencia de Cristo en un mundo insatisfecho. Nuestro texto, ya lo leímos, está en la pantalla, dice de la siguiente manera: y la paz de Dios gobierne en sus corazones o en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está planteando? ¿De qué nos va a hablar? Nos va a hablar de la paz de Dios. Que es un concepto que se maneja desde el Antiguo Testamento, va a través de los evangelios, llega al libro de los Hechos y las epístolas nos siguen hablando de la paz de Dios, que es un concepto que vamos a estudiar en esta mañana, aplicado al contexto en el que está escrito en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3. Ya les mandé el material del primer capítulo y vimos la superioridad de Cristo. Cristo lo llena todo, Cristo es el todo, en todos, dice el apóstol Pablo. Y en el capítulo 3 nos ha venido hablando, o ha estado hablando el apóstol Pablo, de la necesidad que tenemos de vestirnos de las ropas del nuevo hombre. Y ya vimos las prendas que necesitamos vestirnos como escogidos de Dios, como amados de Dios, de entrañable misericordia, de bondad, de paciencia. Y dice el texto, el que vimos la semana pasada, y sobre todo vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Y ahora llega el apóstol Pablo, eso lo vimos en el verso 14. Ahora en el verso 15 llegamos a este tema. El apóstol Pablo dice que nos tenemos que vestir, y luego dice que sobre todas las prendas que debemos de tener, debemos de usar el amor como prenda principal, porque es lo que nos une. Y luego, adelante de eso, nos dice que la paz de Dios debe gobernar en nuestros corazones. Fíjense cómo va hilando el apóstol Pablo la nueva vida que el creyente debe tener en la iglesia y aún fuera de la iglesia. Es decir, el apóstol Pablo nos dice: vístanse de esta manera. Y luego dice: y sobre todas las cosas, pónganse esta ropa, la ropa del amor. Y luego, en el verso 15, ya nos da una recomendación muy particular a todos. Nos dice que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Vamos a abordar esto. Y el apóstol Pablo no solamente nos llama a que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, sino que también lo hagamos en un solo cuerpo. Y ahora vamos a ver qué quiere decir eso, porque fuimos llamados a eso. ¿A qué fuimos llamados? Fuimos llamados a vivir en paz. Y finalmente el apóstol Pablo nos pide que seamos agradecidos. Bien. Nuestro título de esta mañana dice, le puse por título a este estudio, porque su paz nos puede controlar. Es decir, la paz de Dios está ahí, nos la ha dado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice el apóstol Pablo, debemos dejar que nos gobierne o que nos controle, dicen algunas versiones, y por eso para el estudio puse la palabra controlar. Es decir, la paz de Dios está ahí, a la mano para todos, pero necesitamos dejar que controle o que gobierne en nuestro corazón. Ahora vamos a ver a dónde nos lleva el apóstol Pablo. Bien, esta es mi imagen. Debemos de buscar siempre la paz de Dios. La paz de Dios, en un sentido muy sencillo, es la tranquilidad del alma, la tranquilidad de nuestro corazón, la tranquilidad de nuestro ser. Está comprobado, mis queridos hermanos, que una persona que no experimenta paz, que no está tranquila, que está inquieta, que está intranquila, es una persona que a la larga se va a enfermar. ¿Por qué? Porque la calma, la tranquilidad, la paz, hay una palabra que usaba mucho antes, hoy ya no se usa, la palabra bonanza, es una necesidad en la vida del ser humano. Somos como un motor que corre y tiene que parar un momento para
reposar y para descansar. Bien, vamos a estudiar nuestro pasaje en esta mañana en 3 puntos. Dice, nuestro título es porque su paz nos puede controlar. Una paz que controla nuestros corazones. Una paz construida en unidad y una paz con gratitud. Es decir, así vamos a estudiar este pasaje, este versículo de Colosenses 3:15. El apóstol Pablo nos va a conducir a la manera en la que nosotros podemos estar reunidos, estar en comunión, encontrarnos con gente tan diferente, tan distinta. Por ejemplo, hace una semana estaba platicando con una hermanita que su papá le enseñó a tirar. Ella sabía manejar armas. Manejaba tanto armas cortas como armas largas, rifles. Y entonces una mujer que vive de esa forma, ahí también sabía montar caballo. O sea, entonces una mujer de esa, así, con esas características, llega a la iglesia y se encuentra con otra mujer que le arreglaban todo. Imagínense el choque. Imagínense. Y eso, por eso es que el apóstol Pablo dice, vístanse de amor, porque eso es lo que nos va a dar unidad. Y luego nos recomienda que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Bien, ahí está nuestra guía, nuestra ruta de esta mañana y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con nuestra introducción. La paz de Dios, hermanos, es el resultado del amor. ¿Por qué es el resultado del amor? ¿Por qué digo que es el resultado del amor? Porque Jesús, si ustedes ven los evangelios, casi a la mayoría de las personas a las que sanó o con las que tuvo un trato o les dispensó un trato cercano, casi a todos les dijo siempre: ve en paz, tus pecados han sido perdonados. Si ustedes ven los 4 evangelios van a descubrir que esta fue la frase de Jesús: ve en paz, ve en paz. ¿Por qué? ¿Por qué esta palabra? ¿Por qué a Jesús se le hizo tan necesario despedir a la gente en paz? Porque la paz, y vamos a recordar que Jesús predicó en hebreo y en arameo. Algunos dicen que en arameo. Y la palabra hebrea para la paz es la palabra shalom en hebreo. Y esta palabra shalom es una palabra que denota o que contiene o que tiene la idea de un estado mental donde todo es tranquilidad, donde todo es calma. Ahora, mucha gente dice: pero entonces esa paz y esa tranquilidad necesito irme lejos. Porque esa es la idea de muchos, ¿no? Necesito irme, no sé, a las cabañas de San José del Pacífico. Ahora sí ya le hago propaganda porque ya nadie pasa por allá, todos se van por la nueva carretera y hay mucha gente ahí que hizo sus casas y pues ya no hay muchos turistas. Entonces ahí voy a experimentar la paz, pero la paz de la que habla el apóstol Pablo no es esa de irse lejos, de estar sin nadie. Porque hay gente que dice: estoy solo y ahora sí estoy en paz. No se necesita ahí la paz. ¿Por qué no se necesita? Porque usted está solo. Lo último que faltaría es que ni ahí usted estuviera en paz, ¿no? La paz de la que va a hablar el apóstol Pablo es la que se necesita cuando estamos en medio de mucha gente que es tan diferente a nosotros. Bien, la paz de Dios es el resultado del amor. La paz de Dios se hace realidad cuando nos relacionamos con otras personas que son completamente distintas a nosotros. Y en este caso, el sentido de la paz es sencillamente ausencia de conflicto. ¿Cómo podemos definir la paz de la que habla el apóstol Pablo? La paz es la ausencia de conflictos. Y los seres humanos somos muy conflictivos. Hoy les mandé este devocional. Dije, yo creo que estoy sumamente abrumando a mis hermanos con los devocionales, pero este texto lo leí hace como 3 meses, creo. Andaba yo ahí buscando qué leer de la Biblia y abrí la Biblia y se abrió ahí. Y leí este pasaje del primer libro de las Crónicas, capítulo 20, donde le hicieron esto a estos hombres que mandó David a darle el pésame. Imagínate, David mandó a un grupo de sus colaboradores a darle el pésame a un rey y los maltrataron terriblemente, los avergonzaron, los humillaron, los enviaron casi semidesnudos a
no lleguen a Jerusalén, quédense un rato en Jericó, en lo que les crece la barba y pues se ponen algo de robo porque los dejaron casi desnudos. Y entonces ahí los trajo. Bien, los seres humanos somos muy propensos. Bueno, el que hizo eso lo hizo porque pensó que David quería quedarse con su reino. Y entonces el libro de las Crónicas nos dice que pues en realidad David lo mandó de todo corazón. Y escribí en esta mañana justamente malos entendidos, porque por los malos entendidos entramos en conflicto. Y siempre para evitar eso, mis queridos hermanos, pregunte, todo tiene una respuesta, todo. Y sobre todo en la iglesia, pregunte y se le contesta. No lo digo por mí, porque dicen, ay, pastor, lo han de estar cuestionando. No, pregunten entre ustedes, pregúntense. Oye, hermanita, yo he visto que usted como que tiene esto, o oye, hermanito, que tiene esto. Y pregunte, y se va a dar cuenta de lo que le está pasando a la persona, ¿no? Bien. El apóstol Pablo, hermano, sabía perfectamente que las relaciones humanas pueden resultar conflictivas. Esa es una realidad. Hay gente que se ofende muy rápidamente. Hay gente que se ofende muy rápidamente. Y hay gente que tiene mucha paciencia por las personas. Hay personas que tienen algunos dicen, ay, ese señor tiene sangre de atole. Le dicen y no hace nada. Y luego se quejan cuando encuentran a alguien y dicen, ese es como el cerillo. Ni bien le dicen algo y ya explotó o ya se encendió su cabecita. Entonces, eso lo vamos a encontrar en este mundo. Y en la iglesia igual. Bien. La iglesia de Colosas, hermanos, como otras muchas fundadas por el apóstol Pablo, estaban integradas por toda clase de personas. En aquellos días había diferentes grupos sociales a los que la Escritura llama naciones, pueblos, tribus y lenguas, tan distintas unas de otras, y todas ellas tenían cabida en la iglesia. Hay un sociólogo que dice que cada familia es una cultura. Y cuando hablamos de cultura no me refiero a conocer quién fue William Shakespeare, qué escribió, o quién fue, por ejemplo, Lorenzo Bernini, un escultor del medievo. No me refiero a eso. No. La cultura tiene que ver con las costumbres que tienen en cada casa. Y en cada casa hay costumbres diferentes, ¿no? Hay gente que le encanta comer los chilaquiles con bolillo. Le fascina, ¿no? Y hay gente que no, que dice que ya de por sí trae muchas cosas, ¿cómo vas a comer eso? Y entonces es un choque. Ahora, imagínense cuando se casan. Hay un choque, porque cada familia es una cultura. La pluralidad era una realidad y es una verdad para la iglesia. Somos distintos, completamente distintos. Somos diferentes, pero todos tenemos una misma condición. Todos somos hijos de Dios. Todos. Usted puede venir de un hogar roto, usted puede venir de un hogar muy bonito, muy hermoso, y cada persona es distinta, cada hogar es diferente. Los hogares de los pastores son distintos. Hay una cultura, pensamos a veces, por ejemplo, pues yo no sé con quién se vaya a casar Miriam y Raquel, pero hemos orado desde que nacieron por que se vayan a casar. Pero, por ejemplo, estaba yo pensando, vamos a cumplir el otro mes vamos a cumplir ya casi 21 años, ¿no? Sí, 21 años de la iglesia. Y bueno, en el caso de mis hijas, esos 21 años han de tener, a ver, cada año tiene 52 domingos. De 10 domingos son 520 domingos. De 10 años son 520 domingos. De 20 años son 1100 domingos aproximadamente. Pues miren, de esos 1100 domingos, Miriam y Raquel han estado en la iglesia 1000 o 1020, 1040. Por alguna razón no han estado un domingo, pero de esos 1200 han estado en la iglesia. Entonces imagínense si se casa con alguien que apenas lleva 200, 1092, 1090. Imagínense. Son diferentes. Vienen de un lugar diferente, de una forma diferente. Bien. El cuerpo de Cristo se edifica así, con toda clase de creyentes de diferentes orígenes, de
concepciones de la realidad distintos y para convivir debe amarse y debe dejar que la paz de Dios los gobierne. Estas dos condiciones son esenciales para la vida de la iglesia. Vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto, y dejar que la paz de Dios nos gobierne. Es decir, nosotros estamos en un conflicto bien grande porque nosotros llegamos a un lugar donde hay una cultura. Y por ejemplo, en esta iglesia hay una cultura o hay una forma de hacer las cosas, y hay otras iglesias donde las cosas se hacen de otra manera. Entonces, cuando uno llega a la iglesia, uno llega pues acostumbrado tal vez a otras cosas. Me refiero cuando venimos de la iglesia católica, por ejemplo, venimos con una costumbre y decimos, como que no se hace esto. Y es distinto, por supuesto que sí. Bien, la paz de Dios es más que un concepto, es una vivencia. La paz de Dios no es un concepto solamente, es una vivencia, es una realidad. El sentido que le da Pablo en este texto es más que calma mental o tranquilidad personal, sino el rechazo al conflicto, la renuncia al pleito y la dimisión total y absoluta de vivir en guerra con el prójimo, particularmente con los hermanos. ¿Qué es lo que Pablo nos va a enseñar esta mañana de la paz de Dios? La paz de Dios es la ausencia de conflicto, es la renuncia a pelearnos y la dimisión o el rechazo total y absoluto de vivir en guerra con el prójimo, particularmente con los hermanos. Es decir, Pablo va a usar la palabra paz de Dios o la palabra o el concepto paz de Dios como el concepto donde no evitemos todo conflicto. Evitemos todo conflicto. Ya si nos traen un conflicto o traen algo contra nosotros, pues ahí sí ya no podemos hacer nada. El mismo apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos: en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con los demás, o estén en paz con los demás, pero hasta donde dependa de ustedes. El apóstol Pablo sabe que hay cosas que nos rebasan, que hay personas que están más allá de lo que de que les caigamos bien, y eso pues eso ya no lo podemos evitar. A usted va a tener algunas personas que sencillamente no le van a caer, usted no les va a caer bien. Yo espero que esas personas que no les caiga a usted bien no estén acá, estén afuera. No, es que esa hermana no me cae bien. Yo digo, ¿a dónde hemos llegado? No hemos entendido. Usted viene en harapos si tiene ese concepto, porque dice Pablo que nos debemos de vestir de. Entonces el que anda en harapos, pues es él. No ha aprendido todavía, no ha sabido vestirse. ¿No? Y nosotros a nuestros hijos cuando están chiquitos nos dan clases para enseñarles no nos dan clases, sino nos dicen, enséñenle a su hijo a amarrarse las agujetas, a los niños a ponerse el pantalón, su cinturón, a subirse el cierre de su pantalón. Van dando clases ahí para que las personas tengan tengan una vestimenta que les permita llegar a determinados lugares. Para que una persona deje de pelear con los demás, en este caso con los hermanos de la iglesia, debe dejarse gobernar por la paz de Dios, o debe dejar gobernar la paz de Dios en su corazón. Dice como dice el texto dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Es decir, las personas deben dejar que su corazón sea gobernado por la paz de Dios. La palabra gobernarse tiene otras traducciones en la Biblia en español. En otras versiones en español dice, en lugar de gobernar, dice dirigir. En otras dice reinar. En otras dice regir. En otras dice controlar. En otras dice triunfar e incluso arbitrar. Y ahorita vamos a ver por qué llegó a esta última parte, porque uno dirá, ¿cómo que arbitrar? ¿Qué significa eso? Bien, fíjense cómo podemos entender el concepto de gobernar. Lo podemos entender como el que dirige. Es decir, cuando estamos ante un conflicto, ¿qué es lo que debemos de decir? A ver, paz de Dios, dirígeme. Es como una especie de brújula. Hay un conflicto, hay un potencial conflicto, hay una posibilidad de entrar en una discusión, y entonces lo que debes decir es, a ver, un momento, es un ejercicio de autocontrol, por así decirlo. A ver, ¿esto va a contribuir a mi paz o a la paz de Dios que gobierna mi corazón? Y entonces
entonces digo, no va a contribuir. Entonces, ¿qué? Lo hago a un lado. Bien. La palabra entonces, la palabra gobernar tiene que ver con dirigir, reinar, regir, controlar, incluso arbitrar. Ahora, fíjense lo que dice aquí. El apóstol Pablo dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Por lo que podemos apreciar en el verso que meditamos, la paz de Dios está a nuestro alcance. ¿Se acuerdan de una de las palabras este versículo lo sabíamos antes de llegar a la iglesia? Porque Jesús, cuando íbamos a los que iban a la iglesia católica, ahí se decía, en la liturgia se decía, mi paz os doy, mi paz os dejo. Dense el saludo de la paz. Y entonces todos salíamos ahí, para los que fueron a la iglesia católica, salíamos de nuestros lugares y saludamos al desconocido. Ni sabíamos quién era esa persona, pero le dábamos la mano. ¿Y qué le decíamos? De repente creo que sería bueno hacer eso aquí en la iglesia y decir, no damos un saludo de paz. No se saluda así, sino un abrazo de las mujeres, un beso, que Dios te bendiga con paz. Ok, esa era lo que el apóstol Pablo le dice a los creyentes. El ofrecimiento de Jesús, mi paz os doy, mi paz os dejo, es una realidad siempre y cuando deseamos recibir su paz y dejarnos controlar o dominar por ella en las relaciones humanas que desplegamos en la iglesia. Atención, la paz de Dios, mis queridos hermanos, no tiene que ver con estar solo en este contexto. La paz de Dios, ¿dónde tiene su mejor aplicación? Cuando estamos todos juntos. Porque vamos a descubrir que hay gente que sencillamente, hay gente que por su forma de ser, por su forma de vestir, equivocadamente, nosotros no nos vemos bien, no nos agradan. Y todos los seres humanos tenemos prejuicios, todos. Hay personas que por su vestimenta, por su forma de conducirse o por su forma de ser, no dicen, siendo hermanos. Ahora, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que para quitar todo eso tenemos que tener primero amor y luego la paz de Dios. El creyente tiene una responsabilidad con la iglesia y con la paz del Señor. Debe dejarse controlar, dirigir y gobernar para hacerla triunfar en su vida. Es decir, cuando nosotros cuando llegamos a la iglesia, debemos cerciorarnos, primero que traemos toda la ropa que se necesita. Vestidos como escogidos de Dios, vestidos con paciencia, vestidos con humildad, vestidos con todo lo que el apóstol Pablo dice en el verso 14, y luego vestidos con amor. Y además de eso, dice el apóstol Pablo, deben dejarse controlar por la paz de Dios. La palabra griega, hermanos, bravemó, que se traduce como gobernar, arbitrar o actuar como árbitro, es un término que se deriva del contexto de los juegos antiguos, donde un braveus era árbitro o juez. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se han visto, los que les gusta el béisbol? El béisbol tiene 4 jueces. El principal es el umpire. El umpire es el que está ahí sentadito junto con el catcher, y es el que decide, el que dice si un lanzamiento del pitcher es bola o strike. Es decir, él es el que decide, y sus decisiones son importantes y valiosas, porque si decide que 3 de los disparos o 3 de los lanzamientos del pitcher son strike, se canta o se declara out. Y a los 3 outs se acaba la ¿cómo se llama? No hay beisbolistas aquí, ¿verdad, hermanos? Bueno, entonces cambio de ejemplo mejor. En el fútbol hay 3 árbitros, bueno, hay 4 árbitros. Está el árbitro central, están los que antes eran abanderados y hoy les dicen bandera, y antes nada más eran esos 3, y hoy hay un 4º árbitro que está entre las 2 bancas.
función del árbitro central. Es el que dice si lo que hizo el jugador es una falta al reglamento del fútbol. Ahora, dice Pablo que nosotros debemos de dejar gobernarnos por la paz de Dios. Y la palabra gobernar procede de la palabra que hemos dicho, bravewó. ¿Qué significa un juez? Ahora, ¿qué significa eso? Que el juez, ¿qué debe de decir? En este caso, aplicándolo a la paz de Dios, el juez debe de decir: esto es para la paz de Dios, adelante. Y cuando esto no es para la paz de Dios, déjalo. Eso es lo que significa dejarnos gobernar. Y dejar que nuestro corazón, ahí en nuestro corazón, tengamos siempre presente eso y decir: esto no contribuye a la paz, esto no va a traer paz. Por ejemplo, ¿qué es lo que no trae paz? ¿Y qué es lo que ataña mucho a la iglesia? La murmuración. Hablar mal de un hermano, de una hermana. No, eso, les voy a decir lo que este ejemplo no es un ejemplo, sino esta historia me quedó muy grabada, porque hay gente que le gusta mucho hablar atrás de las personas. Y pues todos son valientes así, porque ya cuando está de frente no, ¿verdad? Me acuerdo que una ocasión tengo un familiar muy bronco, muy atravesado, muy terrible. Entonces un día llegó una visita, y justo cuando llegó la visita, este familiar se paró de la mesa y se fue como a la cocina, donde del comedor a la cocina no se veía. Y entonces llegó esta persona, y estaba la otra con la que se fue a la cocina, y le dijo: ay, ¿estás sola? Ay, qué bueno que estás sola y no está. Y dijo: no, ¿por qué es así? Y entonces salió esa persona y le dijo: ay, dígame todo. ¡Ay, manita! Una cosa es de atrás, y otra cosa es de frente. Mejor que se caiga. Ahora, si usted va a decirle a alguien, dígaselo a la persona. No se lo diga a otro. Dígaselo, vaya con él, vaya con ella. Sea usted valiente. Porque cualquiera puede decir: pues es que así, agregarle. Vaya con ella. Hable con ella. Usted va a saber por qué la persona hace lo que hace. Ahora, esta persona, este familiar mío, era así. Yo sé que algunos tal vez no hubieran salido de su lugar y él se hubiera quedado escuchando. Pero nunca más hubieran hablado de esa persona. La palabra gobernar entonces significa un árbitro. Un árbitro que decide qué es correcto y qué es incorrecto. La paz de Dios es lo que debe de decidir qué. Si lo que hago es correcto o lo que no hago es incorrecto. Bien. Eso quiere decir que el creyente debe permitir que la paz de Cristo sea la fuerza que gobierne su corazón, tomando la decisión definitiva en conflictos de pensamiento y emoción, de forma similar a como lo haría un árbitro en un juego. Es decir, imaginémonos, está aquí el árbitro y hay un conflicto. Entonces el árbitro va a decir, viene un conflicto, tú dices: ay, le voy a contestar, pero eso va a provocar un conflicto. Miren, la manera de acabar con un conflicto es quedarse callado. No al 100%, pero sí. Por ejemplo, en los matrimonios, hay matrimonios en los que cualquiera de los dos quiere decir la última palabra. Vale, depende también cómo nos dicen las cosas, ¿verdad? Vamos a ver, estamos discutiendo por los niños. Levanta lo que tiró el niño, levántalo tú también, que es tu hijo. Pero pues no estás haciendo nada. Ay, tú tampoco estás haciendo nada. ¿Cuándo se acaba el conflicto? ¿O cómo se acabaría ese conflicto? Que ustedes no han tenido, eso pasa nada más en la casa del pastor, por eso es que tienen experiencia. ¿Cómo se acabaría el conflicto? Ahora, hay personas que se quedan calladas y dicen: bueno, no voy a decir nada. Y va la persona y le dice: no me dicen, hombres y mujeres, te voy a decir nada más mujeres, pero también hay hombres. Hay hombres que dicen: no me tires a loco, te quedas callado.
dice, y la paz de Dios gobierne. ¿Qué diría el árbitro? Cállate. Pero cuando no obedeces al árbitro, ¿qué hace un árbitro cuando no lo obedece? Los amonesta y luego. Punto A de nuestro estudio: una paz que controle nuestros corazones. Pablo quiere que la paz de Dios controle o domine en nuestros corazones. La palabra corazón, hermanos, proviene del griego o de la raíz griega cardia. De ahí viene lo que usted escucha todos los días en el gym, ¿no? El gym, la palabra cardio significa corazón. Para que tengan también hay otro poco de cultura con el griego. La palabra gimnasio, ¿sabe qué significa la palabra gimnasio? La palabra gimnasio significa desnudo. ¿Por qué desnudo? Porque todas las competencias que había en la época de los griegos se hacían desnudos. O sea, por eso ven que, por ejemplo, en todas las esculturas que tienen que ver con los Juegos Olímpicos, los personajes están desnudos. Y si ustedes se dan cuenta, no había mujeres, porque para que las mujeres pudieran participar tenían que ir desnudas. Entonces imagínense una mujer desnuda peleando, pues estaría así, ¿no? O corriendo o haciendo cualquier clase de actividad de los Juegos Olímpicos. Ahora, la palabra cardio tiene que ver con el corazón. En el Nuevo Testamento tiene varios usos. Uno de ellos es el estrictamente físico. Es decir, se refiere al órgano que todos los seres humanos tenemos. Todos tenemos un corazón físico. Ahí está guardadito, metidito, y todos lo cuidamos, lo protegemos, porque el día que ese órgano se para, ese día se acaba la vida. Sin embargo, el sentido figurado tiene otros y amplios significados. En el Nuevo Testamento se usa como el núcleo interno de una persona que abarca las emociones, el intelecto, la voluntad y el propósito. ¿Qué quiere decir el propósito? Más bien sería las motivaciones. Porque nosotros nos movemos por algo. Nosotros nos mueve algo. A nosotros tenemos una motivación, o tenemos motivos, o tenemos razones, o tenemos las cosas que le dan sentido a lo que hacemos. Usted viene a la iglesia porque usted quiere tener una relación con Dios. Eso es lo que lo motiva. Usted quiere tener comunión con Dios. Esa es la razón. Ahora, ¿dónde está eso? En el corazón. El corazón es en donde se asientan tanto las emociones, el intelecto, la voluntad y las motivaciones. Es decir, el intelecto tiene que ver con la razón, con las cosas que tú razonas, que tú tienes en tu mente, y también con la voluntad, es decir, para decidir algo. Ese es el sentido que a veces le da el Nuevo Testamento. También en el Nuevo Testamento la palabra cardio o la palabra corazón lo define como el centro espiritual, emocional o intelectual del ser humano. Es decir, ahí en el corazón está todo. Por eso es que Jesús decía, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Y entonces dice también Jesús en el Evangelio de Mateo que todas las cosas, todo lo malo también sale del corazón, porque del corazón salen los adulterios, todo tiene que ver con eso. Ahora, la sede de las emociones, la fuente de las pasiones, los deseos y otros sentimientos están ahí. Núcleo o esencia, el interior de algo como el corazón de un bosque o las profundidades del mar. Es decir, allá lo que tú eres está en tu corazón. Y ahí justamente es donde Dios quiere ¿qué es lo que quiere hacer? Que la paz de Dios gobierne a la hora de pensar, gobierne a la hora de emocionarse, gobierne a la hora de pensar, gobierne a la hora de decidir. Ahí en tu voluntad. Y le digas a Dios, Señor, domina mi corazón con tu paz, para que cuando venga
que es muy triste estar discutiendo y discutiendo y discutiendo. Llega un momento en el que uno dice, pero ¿por qué tanta discusión? Resolvamos este problema sencillo. Resolvámoslo ya. Oremos. Es un problema que yo a veces pienso que es espiritual. Les he platicado que una vez lo pasó con Alma. Pues con Alma discutimos porque somos matrimonio. Las discusiones tienen ciertas reglas que tenemos allá. Pero me acuerdo que en una ocasión estábamos discutiendo y no se acababa la discusión, discutiendo y ya se como que amainaba la discusión y ya parecía que ya, y otra vez empezaba. Y así estuvimos un buen tiempo en la mañana, hasta que se dieron cuenta. Y era una persona que vino a preguntar por algo que se había equivocado de lugar, y ya, hagan de cuenta que eso rompió. Pero es terrible estar discutiendo, porque hay dos cosas, mis queridos hermanos. Miren, hay gente que le gusta discutir por cosas que ya no tienen remedio. Ya no tienen remedio. Estoy tomándome un rico té que me preparó. Miren, ¿no? Supongan que se me cae el té y lo riego o la miro como siempre. Ok. Viene Miriam y me dice, papá, ¿por qué lo tiraste? Ahora empieza a discutir conmigo, Miriam. Esa discusión va a permitir que regrese todo el té y se meta al vaso. No los escucho. ¿Vas a notar acá? No. Y así hay algunas discusiones en nuestra vida. No tienen sentido. ¿Cómo se resolvería eso? Hija, discúlpame. Ahora, si la persona es rijosa del otro lado, ¿qué va a decir? Sí, pero siempre disculpas, pero siempre lo haces. Y es que ya la otra vez, cuando te serví café con leche allá en la casa de la abuela, también lo tiraste y luego. Y la cosa es discutir. ¿Por qué discute una persona? ¿Entiendes esto? ¿Por qué discute una persona en la iglesia? ¿Por qué? Porque no entiende esto. Por eso nos ha gobernado. ¿Por qué? Por la paz de Dios. La paz de Dios es un estado en el que tú dices, Dios santo, ya está bien, ya tuve la culpa, yo levanto y me vuelvo a hacer el té y no sé, pero hago algo, pero yo quiero estar en paz. Porque es terrible vivir sin paz. No estás tranquilo en ningún lugar, no cabes en ningún lado. Puedes estar en el mejor lugar, puedes estar en la mejor iglesia, puedes estar en el mejor hogar, pero sin paz nada tiene gusto, nada tiene sentido. Los matrimonios a veces discuten porque o se preocupan porque dicen, éramos bien felices cuando teníamos el cuarto tú y yo nada más, cuando comenzamos y éramos tú y yo. Y ahora que tenemos esta casota que nos hicimos, no tenemos paz. Y dicen, yo quisiera volver a estar en ese lugar, pero teniendo paz. Porque nada se disfruta, nada sale bien si no vives en paz. Cuando Pablo nos pide que nos dejemos gobernar desde el corazón o en el corazón por la paz de Dios, lo que está pidiendo es que nos dejemos dominar totalmente por la tranquilidad que emana del Señor y nos deshagamos rápidamente de todo aquello que genere un conflicto, pleito, guerra, batalla, disputa, pugna o choque. Y todos los que estamos acá sabemos qué es con lo que vas a chocar, qué es con lo que por qué te vas a pelear. Todos sabemos aquí, por eso es que yo le decía, llegamos a diferentes culturas. Y hay cosas que uno dice, bueno, pues es que, pues así piensa el hermano, se respeta su opinión. Así piensa. ¿Para qué entrar en un conflicto? Ahora, en la vida matrimonial son unos choques terribles.
esposo y a la inversa, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una, dicen mis hijas que como yo cuento muchas historias porque ya estoy viejo. Yo estuve en una iglesia allá en Puebla, una hermanita tenía 3 varones. Eran 3 varones. Y los 3 varones eran estrictamente o inevitablemente cocineros. Y cuando íbamos a su casa, nos pastor, vamos a comer. Y yo decía, ¿pero qué hora es eso de la comida? Así, viene el trabajo. Pues me decía. Y cuando llegaba la comida estaba el arroz, la comida, y la casa vienen de ahí. Entonces imagínense, estos muchachos cuando se casaron, encontrarse con una mujer que no sabía hacer nada. Porque, no tomen a mal, mis queridos hermanos, porque esto lo volvemos con las señoras que cuando vamos a comprar las cosas, dicen, hay mujeres que ya no saben hacer nada. No saben cocinar, no saben guisar, no saben hacer nada. Ahora, hay un acuerdo entre el matrimonio y dicen, así te quiero. Y el esposo dice, así la quiero. Y la esposa dice, así lo quiero. No sabe cambiar un tanque de gas, pero así lo quiero. Así lo quiero. Se le quema el agua a la mujer, así la quiero. Pero hay un acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que se debe respetar ahí? La paz de Dios. Ellos viven así en paz. Pero llega a veces alguien que trae sus pleitos. Hay gente que, no sé si se está topado con esa clase de gente, pero que llega nada más a buscar el error. Llega a buscar dónde está la falla. Es cierta clase de gente que solamente, o sea, todo está bien, pero va a ir a donde lo que está mal acomodado. Esta salida, esa chancla. No va a ir. ¿Cómo se resuelve ese problema? ¿Qué te irrita? Y me recuerdo porque yo empiezo a ver rostros así como que con sonrisas nerviosas. Punto B, una paz construida en unidad. La frase a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo se puede traducir sencillamente: ustedes deben dejarse dominar por la paz de Dios porque fueron llamados a ella al llegar a la iglesia. ¿No? Dice el apóstol Pablo, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros debemos dejarnos dominar por la paz de Dios porque fuimos llamados a ello, a la paz de Dios, a llegar a la iglesia. Es decir, entendamos esto, mis queridos hermanos. Usted llegó a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y usted aquí llegó a la paz de Dios. A eso usted llama. Aquí no hay, la iglesia no es, debo decirlo, pero como no le digo, no es un lugar donde se hacen mítines. No es un lugar donde, no, aquí la iglesia es un lugar donde vamos a estar en paz. Escribí esto al respecto. Se trata de una profunda verdad, mis queridos hermanos. La iglesia debe ser un lugar donde la gente viva y conviva en paz. No vengamos aquí, mis queridos hermanos, o a la iglesia, no debemos llegar a la iglesia a decir, a ver, ¿con quién me voy a agarrar hoy? A ver, ¿quién le voy a agarrar? Si ustedes se han percatado a lo largo de todo el tiempo de la iglesia, Semilla de Mostaza, su servidor difícilmente he discutido con alguien. Difícilmente. ¿Y por qué no discuto con alguien? Porque yo digo, Señor, pues, ¿para qué voy a discutir? Si la iglesia no está diseñada para eso. Hemos pasado cosas, y no me quiero victimizar porque detesto a los que se victimizan, pero nos han hecho cosas, sí, nos han hecho cosas. Nos han hecho cosas, sí, nos han hecho cosas. Pero forma parte del crecimiento y la madurez de cada persona. Claro que sí. Porque la iglesia se tiene que estar en paz. En
miren, yo quiero llegar a este punto y lo hago por la enseñanza que estamos llevando y por todo lo que nosotros hemos aprendido en la congregación. Miren, las mujeres atraviesan diferentes tipos, los hombres también, los hombres llega un momento en la vida de los hombres en las que hay cambios hormonales. Miren, eso es de las mujeres nada más, también los hombres. Y si usted quiere puede entrarle ahí a revisar estos dos conceptos. Primero voy a hablar de las mujeres cuando tienen su regla, por así decirlo, o usando ese término. La mujer es diferente. Y a veces uno dice, pero ¿por qué se puso así la hermana? Si nada más se le dijo, quita eso. Y de repente la hermana saltó y va, caray. Porque está en esa posición. Y a veces pienso que quiénes son las mujeres que deben entender eso. ¿No los escucho? Ese es un estado y eso pasa cada mes. Pero espérense cuando llega la menopausia. Las mujeres. Y también espérense cuando llega a los hombres, la andropausia. Son completamente distintos. Ahora, eso es todo lo que sucede en torno a la Biblia que dice, déjense gobernar por la paz de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir decir, pues creo que está en una crisis el hermano o la hermana y vamos a entenderla. Vamos a orar por ella, y vamos a pedirle a Dios que la ayude. Pero no decir, no, pero es que ¿por qué? Porque es entrar en un conflicto innecesario. En lugar de iglesia, Pablo emplea la frase un solo cuerpo. ¿Por qué no dijo iglesia? ¿Por qué no dijo congregación? ¿Por qué no dijo hermanos? ¿Por qué dijo un solo cuerpo? Porque estamos llamados a vivir en paz en la iglesia o en comunidad. Para recordarnos, lo hizo Pablo para recordarnos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ejemplo supremo de la unidad que debe prevalecer en el pueblo de Dios para desterrar todo conflicto y abandonar esas actitudes que nos separan o nos dividen. Es decir, el apóstol Pablo dice, ustedes fueron llamados a la paz de Dios en un solo cuerpo. A eso nos llamó Dios. No nos llamó a andar peleándonos. No nos llamó a estar ahí conflictuándonos. Me acuerdo cuando comenzó el ahora ya no, bueno, ahora ya todo lo quieren cobrar, mis queridos hermanos. Cuando comenzó la red Twitter, yo con mi trabajo hice mi cuenta, publicaba yo mis opiniones y algunas opiniones les gustaba mucho a la gente y me insultaban, pero eran cuentas de robots, es decir, no daban la cara y yo tengo mi nombre y mi actividad y todo lo que soy yo. Nada más tengo un cubito ahí en mi cuenta de ahora es X. Y me acuerdo que había una persona que siempre me aventaba y me decía, entonces yo siempre le contestaba, uno da lo que hay en el corazón. Tú me das lo que me das porque en tu corazón ha de haber basura. Pero yo no te voy a contestar igual porque en mi corazón no hay basura. Eso lo traigo acá a colación porque digo, debemos ser promotores de la paz. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos ¿qué? Recibirán o serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo dice? A ver, Mateo 5, 5:3. No, 5:3 es bienaventurados los pobres en espíritu. 5:8, 5:7 por ahí, hermanos. Ustedes que dominan su computadora, digo su celular para. Mateo 5:9. Quiten, descuenten al pastor Zurieta porque no voy porque no digo 9. Dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vean la relevancia de esto. Vean la relevancia. ¿Qué es la relevancia? Una persona que tiene ¿cómo? Hay gente que me pregunta, ¿cómo sé que soy realmente hijo de Dios? Ahí está una respuesta en Mateo 5:9. Yo soy hijo de Dios porque ¿qué? Porque soy un pacificador.
significa? Hay un problema fuerte. Así que cuando se mete un conflicto, diga, caray, ¿cómo me estaré conduciendo? Bien, el creyente debe ser factor de unidad. Fue llamado para participar de la paz de Dios, lo que quiere decir que fue escogido para vivir en armonía con sus hermanos. La iglesia debe ser un espacio en el que las personas llegan para ser transformadas, renovadas y cambiadas por medio del amor, que a su vez es la base de la paz. Fíjense, mis queridos hermanos, y esto comprendámoslo, entendámoslo. Todos los que venimos a la iglesia debemos decir, ya quiero ir a la iglesia, quiero ir a la iglesia a verme con los hermanos. No que digan, ay, pues hay que ir a la iglesia porque si no vamos el pastor se va a enojar. O hay que ir a la iglesia porque si no la hermana Alma va a estar ahí en la entrada con su pandero, bien nada más quién entró y quién no entró. Este es un lugar de paz. ¿Amén? Un lugar de paz. Ustedes, es como, no sé, los que tuvieron hogar, los que tuvieron familia, los que tuvieron... Es como cuando uno de repente estás en la casa de tu mamá o tu papá y llegas y, voy a estar allá. Y tu papá y tu mamá eran gente muy entendida, que te amaban, que te querían. De verdad uno se siente muy a gusto de decir, hijo, ¿no quieres un jugo? O ¿no quieres un refresco? Mira, trae unas papitas y ahí nos vemos. A ver qué vemos en la tele. Uno dice, igual debe ser la iglesia. La iglesia, mis queridos hermanos, entendámoslo. La iglesia no es un lugar para que la gente diga, ¿quién sabe con qué va a salir el pastor? ¿Quién sabe con qué enseñanza trabajará? No va a salir. A la iglesia se debe venir con todo el gusto del mundo. Y para que la gente venga con todo el gusto del mundo, por favor, díganle a su cara que está usted en paz. Díganle a su cara. O sea, párese en la mañana y cuando ya venga para acá, véase en el espejo. Esa como que no es de paz. Para que la gente cuando lo vea, diga, ay, qué bueno que nos encontramos aquí. Pablo quiere que la cristiandad pueda apreciar que la nueva vida en Cristo tiene como base y fundamento el amor y la paz. Punto C. Vamos terminando. Una paz con gratitud. Es interesante esto, ¿no? Ningún bien mayor en esta vida que vivir en paz. A ver, miren hermanos, como dicen, el mundo puede robar, pero la paz de Dios es tan valiosa que la gente puede estar gritando, puede estar diciendo, puede estar pasando, pero tú estás en paz. Ahora, porque cuando lo ejemplifico, lo saco de la iglesia y lo pongo en la casa. Nuestros hijos cuando estamos en paz no quieren estar en la casa, por eso algunos hijos no se quieren ir. Pero dicen, no, pues aquí estoy re bien. Pero cuando es puro conflicto, los primeros que salen son los hijos y dicen, pues yo no voy a regresar ahí. Puro conflicto, una mamá nerviosa, un padre hiperactivo, un padre que pues no tiene paz. Pues imagínense. Los conflictos y las guerras son además de desgastantes, destructivos. Y Jesús pone a nuestro alcance la tranquilidad, la calma, el sosiego, la paz, la ausencia de un conflicto. ¿Con qué le podemos pagar eso a nuestro Dios, mis queridos hermanos? ¿Con qué? Si ustedes analizan y estudian todos los problemas de salud mental en México, van a descubrir que todos los mexicanos tenemos grandes problemas de salud mental. Ansiedad, angustia, estrés. Dígame otra que depresión, esa es otra, tristeza. Y esa es la cura de Jesús de un varón. De un varón. Tú le dices, no, aquí está mi vida. Por favor, aquí está. Y dice, ok, hijo, ten paz. Te quiero quitar todos. ¿Con qué se lo podemos pagar? Si hay tratamientos, hermanos, todos los tratamientos psiquiátricos. Platicábamos con un psiquiatra hace unos años y nos decía, todos los tratamientos psiquiátricos, para empezar, la consulta del psiquiatra está arriba de 1000. Y luego los medicamentos. ¿Cuántos se tienen que tratar? Porque hay medicamentos para la ansiedad.
debe volver o convertir en personas agradecidas con el Señor. La gratitud, en este contexto, en el versículo que estamos, nace por el hecho de poder vivir en paz. El creyente debe vivir agradecido porque la gratitud es una virtud sumamente valorada por el Señor, tanto que los ingratos son vistos como personas impías o perversas. Llegamos aquí a este punto que es para mí de los más esenciales en la vida del ser humano, y una de las características, una de las prendas que más se agradecen y que más aportan a tu vida es la gratitud. Sé agradecido. Sé agradecido. Que eso nunca desaparezca de nosotros. Que la gente que nos ayudó, que la gente que nos ayuda, seamos agradecidos con ellos. Y cuando hablo de gratitud no tiene que ver con darle dinero, porque tal vez no tengas, pero sí por lo menos gracias, una llamadita. ¿Cómo está? Mire, me da mucho gusto, me acordé de usted y le quiero agradecer porque usted estuvo ahí conmigo, me ayudó, o me acordé de usted, o no sé, pero hay que tener contacto con ellos. La palabra gratitud, hermanos, procede del griego eucharistos, que significa agradecido, complaciente o grato. Se compone de las palabras griegas, dos griegas, eu, que significa bien o bueno, y charis, que significa gracia o favor. Lo que significa que una persona agradecida es quien hace uso de un favor, hace buen uso de un favor recibido. Es decir, la persona, la gratitud es la actitud en la que tú te hicieron un favor, te ayudaron, te colaboraron y tú lo agradeces. La gratitud tiene que ver con reconocer, tiene que ver con retribuir. Si se puede económicamente, bien, pero por lo menos retribuir moralmente, con un gracias, con un aquí estoy para lo que lo pueda yo ayudar. Tal vez no tengo dinero, pero si puedo ayudarlo con algunas cosas, lo hago. Bueno, se acabó. ¿Qué hice, Dios santo? ¿Qué hice? Voy a regresar. Espérame, Torres. Hice algo. Aquí está. Eso ya. Ya nos está ganando la inteligencia artificial, mis queridos hermanos. Estudiamos hoy, mis queridos hermanos, porque su paz nos puede controlar. Una paz que controla nuestros corazones. Deje que la paz de Dios gobierne en su corazón. Deje usted que la paz construya la unidad en nuestra iglesia. Y con esa unidad sea usted agradecido. Esas cosas le van a dar sentido a lo que hacemos como iglesia. La iglesia, mis queridos hermanos, no es un local. Es el grupo de personas que le han dicho a Jesús: aquí está mi vida y quiero servirte con todo mi corazón. Vamos a orar y terminemos. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu palabra. Qué bendición, Señor, tenemos al acercarnos a ella, al descubrir, Señor, que tú tienes una bendición tan grande sobre nuestras vidas, que es tu paz. Queremos usarla, Señor, en nuestras relaciones. Queremos